Estamos con Eduardo Hurtado. Él es antropólogo y actual responsable o uno de los responsables del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eduardo, ¿qué tan importante ha sido la Comisión de la Verdad y Reconciliación en los últimos 15 años? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, por la entrevista. La Comisión de la Verdad ha tenido un rol muy importante a nivel de la sociedad peruana, a nivel político también. Creo que principalmente permitió mostrar, develar los hechos ocurridos durante el periodo de violencia en el país entre los años 80 y 2000. Permitió develar una serie de abusos por parte de grupos terroristas como Sendero Luminoso o el MRTA, pero también violaciones a los derechos humanos producidas por agentes del Estado, ¿no? Por las Fuerzas Armadas, la policía, entre otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Comisión de la Verdad permitió esclarecer todos estos hechos, develar las responsabilidades y formular una serie de recomendaciones al Estado peruano para, digamos, reparar a las víctimas del conflicto armado interno y para reconciliar al país, ¿no? ¿Esas recomendaciones se han cumplido a cabalidad o hay algunas que faltan? No, en definitiva, primero que nada no tiene un carácter vinculante, sin embargo, no tiene un carácter vinculante porque son recomendaciones. Sin embargo, hay muchas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el IDEPUC, que siempre han estado vigentes, o mejor dicho, han estado vigilantes sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Y definitivamente hay mucho por hacer, ¿no? Ahora, el que se implemente una recomendación establecida por la Comisión de la Verdad no quiere decir que el problema esté solucionado, ¿no? Entonces partimos de la idea de que la pérdida de un ser querido es completamente irreparable. Por más de que se implemente un programa de reparaciones, etcétera, etcétera, es una pérdida irreparable, ¿no? Pero sin embargo igual es un deber del Estado asumir ciertos compromisos con las víctimas y además para que esos eventos, esos hechos no se vuelvan a producir en el país, ¿no? ¿Qué tan importante y trascendente fue la presencia de Salomón Lerner Febres y Valentín Paniagua Corazao en la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Bueno, definitivamente la presencia del doctor Lerner, quien preside el instituto, el IDEPUC, fue muy valiosa. Ha sido una persona comprometida con la defensa y promoción no solo de los derechos humanos en el país, sino de los valores democráticos en el país. Entonces, sin lugar a dudas, pues imprimió un sello importante en todo el trabajo de la comisión, inclusive después de eso, ¿no? Hasta el momento presidiendo el IDEPUC, el instituto siempre ha seguido en la misma línea, ¿no? De defensa, promoción, respeto por los derechos humanos en el país, ¿no? Y con respecto al presidente Valentín Paniagua Corazao. Sí, pues en cierto modo fue una figura representativa de la transición, ¿no? De la transición política. Y sí, definitivamente fue una figura importante en todo el proceso. ¿Crees que hay una gran diferencia entre Fujimori, que destruyó el terrorismo en el Perú, y Valentín Paniagua Corazao, que presidió la Comisión de la Verdad y Reconciliación como presidente en el ámbito ejecutivo?
Bueno, bueno, Alberto Fujimori es responsable de innumerables violaciones a los derechos humanos durante este periodo. También ha sido responsable de múltiples actos de corrupción durante su gobierno. Personalmente no comparto la idea de que Fujimori haya sido la persona que haya derrotado al terrorismo en el país. No comparto esa idea, entonces pues definitivamente hay una clara distinción que habría que hacer entre el periodo de Fujimori y el periodo de Paniagua, ¿no? ¿Y en qué se podrían diferenciar ambos periodos? Probablemente por el respeto que hubo por los valores democráticos durante la transición que encabezó Valentín Paniagua, que fue algo que no hubo durante el gobierno de Alberto Fujimori, un gobierno autoritario, marcado por la corrupción, por la violación sistemática de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, claramente hay una distinción que habría que hacer. ¿Por qué no se podría achacar a Fujimori el haber eliminado en su totalidad el terrorismo en el Perú? Bueno, en realidad eso es algo que ya ha quedado comprobado, ha quedado registrado en innumerables investigaciones, estudios, reportajes, etcétera, etcétera. Digamos que eso fue una operación realizada por agentes de la policía, en la que Fujimori no estaba al tanto. Luego hubo una suerte de manipulación, de la captura de Abimael Guzmán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces personalmente yo no comparto con esa idea, ¿no? ¿Qué forma de reivindicación e indemnización, aparte del económico, se podría efectuar y poner en marcha con las que ahora son víctimas en el Perú de ese periodo luctuoso y penoso? Definitivamente uno de los asuntos más pendientes es la búsqueda de personas desaparecidas en el país. Estamos hablando de más de 20.000 personas, son más, no hay cifras, no hay una sola cifra, no hay consensos en cuántas personas permanecen desaparecidas. Se han dado avances importantes como la implementación de una ley, de una política de búsqueda de personas desaparecidas. Y estamos hablando de algo que tiene fines humanitarios, ¿no? Digamos, las personas no han podido cerrar su proceso de duelo, no han podido cerrar esta etapa porque no se ha iniciado la búsqueda de personas, de sus familiares desaparecidos, y esta definitivamente sería una de las deudas más pendientes que tiene el Estado peruano para con las víctimas, ¿no? Han habido avances significativos en lo que es reivindicación e indemnización. ¿Cuáles han sido los logros hasta el momento? Bueno, definitivamente el Estado peruano ha ido avanzando. Sí hay un programa de reparaciones individuales y colectivas. Esa información está en los mismos portales del Estado. Sin embargo, sí considero que se debe tratar se debe abarcar la reparación de una manera más integral, ¿no? Y que no esté concentrado solamente en lo económico, sino, como digo, en la búsqueda de las personas desaparecidas, que es algo que no... La vida humana, digamos, no tiene un costo, ¿no? Y ese es uno de los aspectos más importantes que se debe resolver. El resumen, el cuadernillo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos compromete a asumir nuevas tareas, nuevas actitudes para el futuro del país, ¿crees tú?
Perdón, no llegué a entender tu pregunta. La memoria de la verdad y reconciliación nos compromete a asumir nuevas tareas, nuevas actitudes y nuevos compromisos con respecto al futuro del país Sí, yo creo que en materia de derechos humanos. definitivamente el respeto por los derechos humanos tiene que ser algo permanente en el país. Los hechos no pueden volverse a producir de ninguna manera. Un aspecto fundamental es que los temas sean tratados a nivel educativo, digamos, y que al tratarse estos temas definitivamente siempre se ponga por delante el respeto de los valores democráticos, el respeto por los derechos humanos y de principios como la no discriminación de las personas, que fue algo que estuvo bastante latente, digamos, no solo durante todo el conflicto armado, sino de manera previa al conflicto, incluso posterior en nuestros días, ¿no? El informe final de la Comisión de la Verdad habla de pueblos olvidados en el Perú, ¿no? Y eso es algo que hasta el día de hoy continuamos viendo. Y son los grandes desafíos que tiene todavía el país, que tenemos como sociedad para hablar por fin de un país reconciliado. Se tiene que hablar en esos términos, ¿no? De un país que reconozca en el otro a una persona con iguales derechos, responsabilidades, y no simplemente como personas que casi que no son vistos como ciudadanos, ¿no? Sea porque tienen otro idioma, porque pertenecen a algún grupo étnico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la realidad sociocultural del Perú con respecto a los derechos humanos? ¿Qué es lo que se vive actualmente en materia de derechos humanos? Bueno, definitivamente creo que es un tema del cual, si bien se han dado avances, todavía no termina de cuajar del todo en el discurso social, en el discurso político. Se cree que es algo que puede ser pasado a un segundo plano, como si no tuviese tanta importancia, pero en realidad es mucho más elemental de lo que uno cree, ¿no? Lo que viene ocurriendo con los migrantes venezolanos es un claro ejemplo de ello, ¿no? Y bueno, en lo que hemos visto hace no muchos años, incluso vemos todavía en los conflictos socioambientales, conflictos que involucran a empresas mineras, con comunidades campesinas, ¿no? Ahí en algunos momentos, en algunos conflictos sí se han producido violaciones a los derechos humanos que sin embargo no han sido esclarecidas del todo, digamos, ¿no? Entonces definitivamente es un tema que todavía que está vigente permanentemente y que siempre tenemos que estar vigilantes, ¿no? ¿Crees que o qué has observado en el ámbito municipal y regional con respecto al tema de derechos humanos? ¿Estos se rompen en algún momento, se quebrantan con el poder, con el cargo que ocupan las autoridades ediles, municipales y regionales? Bueno, habría que revisar cada caso, ¿no? Nunca se puede hablar de manera general por todos. Definitivamente sí se puede decir que no es un caso que esté principalmente en las prioridades de las agendas públicas, ¿no? Tanto municipal, regional, no es un tema que se trate cotidianamente, ¿no? Lo cual está un poco mal, ¿no? Pero sí hay que incidir para que justamente el tema sea involucrado y que no sea visto como algo tan alejado, tan en las nubes, algo tan abstracto, sino como algo que se impacta, ¿no? Cotidianamente en nuestras vidas.
Han habido denuncias actualmente con respecto a derechos humanos y fenómenos de discriminación, racismo, marginación que afecten estos derechos humanos. ¿Qué denuncias ha habido actualmente? Bueno, lo último que viene ocurriendo es esta suerte de discursos de odio que algunas personas están formulando contra migrantes venezolanos que vienen en calidad de refugiados. Esas personas han tenido que salir de manera no voluntaria de su país y en ese sentido el país tiene un deber para con ellos, ¿no? Que es pues de la misma manera en que el Perú ha sido, digamos, ha presenciado como un montón de ciudadanos de nuestro país han salido en momentos duros, pues ahora nos toca hacer lo mismo con nuestros pares venezolanos, ¿no? Que justamente, como te digo, han salido de una situación crítica y han salido de manera involuntaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo mínimo que podríamos hacer sería recibirlos, alojarlos y protegerlos, porque en muchos casos también han sido perseguidos políticamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de un régimen en Venezuela completamente autoritario, que no tiene capacidad, no tiene la capacidad para garantizar condiciones mínimas de vivencia, digamos, ¿no? Entonces es lo mínimo que como país podríamos hacer, ¿no? Y partiendo de tu última afirmación, ¿cuáles serían las políticas adecuadas, los programas adecuados según tú para asumir la responsabilidad del exilio venezolano en nuestro país? No, bueno, no soy... ¿Cómo podría actuar el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil y la opinión pública y los políticos, los congresistas, sí. los alcaldes también, ¿no? Creo que un aspecto importante es tener y exigir información clara y veraz sobre todo este proceso, ¿no? Se viene ventilando mucha desinformación, información no certera, y eso también termina generando que haya mucho temor en la ciudadanía, que la verdad es que sí merece mayor atención, con especialistas que sepan del tema, que sean enterados de todo esto y no simplemente que comiencen a decir con malos datos, con malas cifras, con fuentes sin verificar todo esto que viene ocurriendo, y el gobierno, el Estado peruano en realidad tiene que contribuir a brindar mayor información a la ciudadanía, acercarse a la ciudadanía e informar sobre cómo se está dando este proceso, que efectivamente es real, que efectivamente se tratan de mitos o de mentiras, para que la misma sociedad no se vea manipulada por, ya sea por alguna figura política o por alguna figura de otra índole, digamos, ¿no? Entonces es el Estado el que debe de utilizar sus canales informativos, formales, para brindar mayor información a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál crees que debe ser la actitud del peruano con respecto al exilio venezolano? ¿Debe de guiarse por la figura maquiavélica de Ricardo Belmont, que pide satanizar a los venezolanos, o debe guiarse por su espíritu humanitario e hidalgo con el fin de proteger a sudamericanos que
piden una segunda oportunidad y tienen un nuevo sueño en América Latina. La verdad no creo que no haya algún discurso de odio o de discriminación que pueda ser defendido, ¿no? Nuevamente creo que hay un deber también de la misma ciudadanía de acceder de buscar, de comprobar, de corroborar la información que están recibiendo, a la información que están accediendo. Hay un deber también por parte de la ciudadanía en conocer más sobre el proceso de presionar a las autoridades para que le den información fidedigna y real y no simplemente estar creyendo en lo primero que se le dice, ¿no? O en lo primero que le llega, porque en estos tiempos actuales, con el uso de redes, etcétera, etcétera, es muy fácil expandir o esparcir noticias que no tienen, digamos, toda la información necesaria, ¿no? Entonces sí hay un deber de la ciudadanía de saber distinguir qué cosa es cierto y qué cosa no. ¿Qué tanto daño hace las falacias con respecto al exilio venezolano? ¿Qué tanto daño hacen esas mentiras piadosas con respecto a la gente venezolana, al país, al Perú? Bueno, va generando mayor incertidumbre, ¿no? en el ciudadano de a pie que ve que quizás hay una persona de fuera que le viene a quitar algo que es suyo, y creo que no necesariamente pasa eso, ¿no? ¿Por qué es importante continuar con el IDEPUC? ¿Por qué se mantiene vigente el tema de derechos humanos en nuestro país? ¿Cuál ha sido el reto que han asumido recientemente como Instituto de Derechos Humanos de la Católica? Bueno, nuestro compromiso siempre ha sido, es y seguirá siendo el mismo, es la defensa, promoción, respeto de los derechos humanos en diferentes líneas temáticas, ¿no? Desde los derechos de los pueblos indígenas, de de los migrantes y personas desplazadas, desde el tema de la memoria, desde el tema de la lucha contra la corrupción. Siempre el IDEPUC se ha caracterizado por realizar un trabajo de incidencia, de investigación, de formación, y lo sigue haciendo, ¿no? Y el trabajo va a continuar en esa misma línea. Entre la semana pasada y esta en particular, hemos tenido muchas actividades por el aniversario de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad, que fue el tema, uno de los temas, de los primeros temas con que el IDEPUC comenzó a trabajar. Entonces definitivamente es un momento muy especial para nosotros y vamos a continuar trabajando en esa misma línea, ¿no? ¿Crees que la migración es un proceso decisivo de la globalización que se vino dando desde la época de Castilla, de Ramón Castilla, cuando dio la ley para que vinieran los tiroleses, los culíes, los italianos y demás hombres de otros países? Bueno, en realidad es un proceso histórico que ha sido continuo, ¿no? Es casi un elemento que ha estado presente en múltiples momentos de la historia, ¿no? De la civilización. ¿El Perú tiene que adecuarse? Es que el Perú siempre ha sido parte de ese movimiento, ha sido parte de ese fenómeno de movilidad humana. Entonces en realidad solo que quizás es la primera vez que estamos recibiendo, o no, bueno, la primera vez no, pero hace mucho tiempo que no recibíamos una cantidad de personas de otros países que eso nos ha hecho pensar, ¿no? Un poco.
Usualmente era el peruano el que salía, ahora es el peruano el que recibe, ¿no? Gracias. Fue Eduardo Hurtado, antropólogo del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para la cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Gracias. A ti.